En una noche helada de diciembre, el vaquero Marcus Cole cometió un simple acto de bondad que desataría una cadena de eventos imposibles. Lo que comenzó como un gesto compasivo hacia una extraña en apuros, revelaría secretos enterrados, fortunas ocultas y una verdad que destruiría todo lo que creía saber sobre su difunta esposa. Algunos dicen que la bondad siempre es recompensada, pero nadie le advirtió que el precio de la verdad podría ser más de lo que estaba dispuesto a pagar. La nieve caía como ceniza sobre el estacionamiento desierto de la estación de autobuses de Broken Creek, Texas. Marcus Cole apretó el volante de su camioneta oxidada, observando a través del parabrisas empañado mientras el viento de diciembre aullaba entre los edificios abandonados. Había venido al pueblo solo para recoger suministros para el rancho, pero algo lo había hecho detenerse aquí, en este lugar olvidado por Dios, a las 10 de la noche. Fue entonces cuando la vio. Una mujer corpulenta estaba sentada en el banco de metal bajo el refugio destrozado de la estación, temblando violentamente. Llevaba solo un suéter delgado y pantalones que claramente no eran suficientes para esta tormenta que se avecinaba. Sus labios tenían un tinte azulado incluso desde la distancia. Marcus frunció el ceño. A sus 52 años, había aprendido a no meterse en asuntos ajenos, especialmente después de perder a su esposa Sarah hace 3 años. Pero algo en la postura derrotada de aquella mujer despertó un recuerdo que prefería mantener enterrado. Sarah siempre le decía que la bondad no costaba nada. Con un suspiro resignado, Marcus salió de la camioneta. El viento helado lo golpeó como un puñetazo, pero se quitó su grueso abrigo de vaquero, el que Sarah le había regalado en su último cumpleaños juntos. El cuero estaba desgastado, pero todavía era cálido, forrado con lana de borrego. La mujer levantó la vista cuando escuchó sus botas crujiendo sobre la nieve compactada. Sus ojos eran oscuros, casi negros bajo la tenue luz amarillenta de la única farola que funcionaba. Marcus calculó que tendría unos 60 años, tal vez más. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y su cabello gris estaba despeinado por el viento. Señora, dijo Marcus, extendiendo el abrigo, hace demasiado frío para estar aquí afuera sin protección adecuada. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. No necesito caridad, respondió con voz áspera, aunque sus dientes castañeaban incontrolablemente. No es caridad, mintió Marcus amablemente. Es solo un préstamo hasta que llegue su autobús. No hay más autobuses esta noche, dijo ella con amargura. Se cancelaron por la tormenta. No lo sabía cuando llegué. Marcus sintió una punzada de algo que no había sentido en años, responsabilidad hacia otro ser humano. Entonces permítame llevarla a algún sitio. ¿Tiene algún lugar a donde ir? La mujer lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo mucho más profundo que sus intenciones inmediatas. Finalmente, con movimientos lentos y dolorosos, aceptó el abrigo. Cuando sus dedos rozaron los de Marcus, él sintió algo extraño, una corriente eléctrica que no podía explicar. Me llamo Dolores Ramírez, dijo ella, envolviéndose en el abrigo que le quedaba apretado pero proporcionaba calor instantáneo. ¿Y usted es Marcus Cole? Marcus retrocedió un paso, su corazón acelerándose. ¿Cómo sabe mi nombre? Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Dolores. Porque he estado buscándolo durante 3 años, señor Cole. Desde el día en que su esposa Sarah murió. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como piedras en agua oscura. O mejor dicho, desde el día en que la asesinaron. El mundo de Marcus se inclinó sobre su eje. El viento aullaba más fuerte ahora, arrastrando nieve en espirales violentas a su alrededor. ¿Qué diablos está diciendo? Dolores se puso de pie con dificultad, mirándolo directamente a los ojos. Su esposa no murió en un accidente automovilístico, señor Cole. Fue asesinada. Y yo sé quién lo hizo, porque yo estaba allí aquella noche. Soy la única testigo. Se apretó el abrigo contra su cuerpo. Y las personas que la mataron ahora me están cazando a mí. Al darme este abrigo, al mostrarme bondad, usted acaba de convertirse en su próximo objetivo. Marcus sintió que sus piernas se debilitaban. Durante 3 años había aceptado la versión oficial,
Sarah había perdido el control de su auto en una carretera mojada, se había estrellado contra un árbol y había muerto instantáneamente. Los investigadores habían cerrado el caso en 2 semanas. Accidente vehicular. Ninguna pregunta. Ninguna sospecha. Está mintiendo, dijo Marcus, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. ¿Lo estoy? Dolores metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una fotografía doblada y manchada. La extendió hacia Marcus con mano temblorosa. Entonces explíqueme esto. Marcus tomó la fotografía bajo la luz de la farola. La imagen mostraba a Sarah, su Sarah, sentada en una cafetería que no reconocía, hablando con un hombre de traje oscuro. La fecha en la esquina inferior derecha decía, 15 de noviembre de 2022. 2 días antes de su muerte. ¿Quién es ese hombre? Preguntó Marcus, su voz apenas un susurro. Se hace llamar Vincent Mercado, respondió Dolores, mirando nerviosamente hacia la carretera oscura. Pero ese no es un nombre real. Trabaja para personas muy peligrosas, señor Coe. Personas que mueven dinero sucio a través de propiedades rurales. Ranchos aislados. Lugares donde nadie hace preguntas. Marcus levantó la vista bruscamente. Mi rancho. Su rancho, confirmó Dolores. Sarah descubrió algo que no debía. Yo trabajaba como contadora para una empresa de bienes raíces en Dallas. Una noche, hace 3 años, me quedé tarde en la oficina y escuché una conversación que no debía escuchar. Vi documentos que no debía ver. Documentos sobre transferencias de dinero, sobre propiedades compradas bajo nombres falsos. Y vi el nombre de Sarah Cole en una lista. Un coche pasó lentamente por la carretera principal, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Dolores se puso tensa, retrocediendo hacia las sombras del refugio. El coche redujo la velocidad frente a la estación, sus luces iluminando brevemente el estacionamiento vacío, antes de continuar su camino. Necesitamos salir de aquí, dijo Dolores urgentemente. Ahora. Marcus la agarró del brazo. No voy a ninguna parte hasta que me diga todo lo que sabe. ¿Por qué estaba el nombre de Sarah en esa lista? Dolores cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Porque su esposa era abogada, señor Coe. Una buena abogada. Y alguien la contrató para investigar irregularidades en las escrituras de varios ranchos en el condado, incluyendo el suyo. Sarah descubrió que su rancho, la tierra que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones, técnicamente no era suyo. Había sido transferido ilegalmente hace años, enterrado bajo capas de papeleo fraudulento. Y las personas que realmente lo poseían estaban usando ranchos como el suyo para lavar millones de dólares. Marcus sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible. Yo tengo las escrituras. Yo pago los impuestos sobre esa tierra. Usted paga impuestos sobre una ilusión, dijo Dolores. Sarah estaba a punto de exponer todo el esquema. Iba a ir a las autoridades federales. Pero nunca llegó a hacerlo. El segundo coche apareció desde la dirección opuesta, moviéndose más lento que el primero. Esta vez se detuvo a unos 50 metros de distancia. Marcus pudo ver 2 siluetas en el asiento delantero. Maldición, siseó Dolores. Nos encontraron. ¿Tiene su camioneta aquí? Marcus asintió, su entrenamiento militar de hacía décadas tomando el control automáticamente. Allí. La Ford azul. Entonces necesito que confíe en mí ahora mismo, señor Coe. Porque si nos atrapan, ninguno de los dos verá el amanecer. Y todo lo que Sarah murió protegiendo se perderá para siempre. El segundo coche apagó sus luces pero no se movió. Marcus podía sentir ojos observándolos desde la oscuridad. Su instinto le gritaba que esto era una locura, que esta mujer extraña podría estar perturbada, inventando historias elaboradas. Pero la fotografía en su mano era real. La fecha era real. Y el miedo en los ojos de Dolores era absolutamente genuino. Mi camioneta. Ahora, dijo Marcus, tomando su decisión.
Corrieron a través del estacionamiento cubierto de nieve. Detrás de ellos, Marcus escuchó puertas de coche abrirse. Pasos. Voces gritando en español. Llegaron a la Ford y Marcus prácticamente lanzó a Dolores al asiento del pasajero antes de subir de un salto al lado del conductor. El motor tosió 2 veces antes de rugir a la vida. «Agáchese», gritó Marcus mientras pisaba el acelerador. La camioneta salió disparada del estacionamiento justo cuando algo golpeó la ventana trasera, dejando una grieta en forma de telaraña en el vidrio. No había sido una piedra. Marcus conocía el sonido de un disparo cuando lo escuchaba. Mientras aceleraba hacia la oscuridad de la carretera del condado, con 2 pares de faros apareciendo en su espejo retrovisor, Dolores se giró hacia él con expresión sombría. «Hay algo más que necesita saber, señor Cole. Algo sobre Sarah que cambiará todo». Hizo una pausa mientras las luces detrás de ellos se acercaban. Su esposa no solo estaba investigando el fraude. Ella estaba trabajando encubierta para el FBI. Y la persona que la traicionó, la persona que dio su ubicación a los asesinos aquella noche, era alguien en quien ella confiaba completamente. Alguien que usted también conoce muy bien. Marcus tomó una curva cerrada demasiado rápido, sintiendo como las llantas traseras patinaban sobre el hielo antes de recuperar tracción. Los faros detrás de ellos se mantuvieron firmes, acortando la distancia con cada segundo que pasaba. «¿Quién?», gruñó Marcus, dividiendo su atención entre la carretera oscura y el espejo retrovisor. «¿Quién la traicionó?». Dolores se aferró al tablero mientras la camioneta saltaba sobre un bache. «Su hermano. Daniel Cole». El mundo se detuvo. Marcus pisó el freno instintivamente, casi enviándolos a una zanja antes de recuperar el control. «Está loca. Danny jamás haría algo así». Él amaba a Sarah como a una hermana. «¿De verdad?». La voz de Dolores era dura ahora, cortante. «Entonces, ¿por qué desapareció 3 semanas después del funeral? ¿Por qué vendió su parte del negocio ganadero y se mudó a México sin decirle adiós? ¿Por qué nunca ha respondido a sus llamadas en 3 años?». Marcus apretó la mandíbula. Esas eran preguntas que lo habían atormentado, preguntas que había enterrado bajo capas de dolor y negación. Danny había sido su hermano menor, su mejor amigo, su socio. Su desaparición repentina había sido otra herida abierta en un año lleno de pérdidas. Un disparo atravesó la noche, y el espejo lateral de Marcus explotó en fragmentos de vidrio. Los coches perseguidores estaban ahora a menos de 20 metros. «Hay un camino de tierra a 1 kilómetro adelante», gritó Marcus, acelerando de nuevo. «Se adentra en el bosque nacional. Puedo perderlos allí». «Ellos conocen estas carreteras tan bien como usted», advirtió Dolores, pero Marcus ya estaba reduciendo velocidad, buscando el desvío apenas visible. Lo encontró justo a tiempo, girando bruscamente hacia la izquierda y adentrándose en un camino estrecho bordeado por pinos antiguos. La camioneta se sacudió violentamente sobre el terreno irregular. Ramas bajas arañaban el techo metálico con sonidos que parecían uñas sobre una pizarra. Marcus apagó los faros, conduciendo solo con la tenue luz de la luna filtrada entre los árboles. Era una locura, pero era su única oportunidad. Los faros perseguidores aparecieron en el desvío segundos después, pero Marcus ya había tomado un giro secundario, un camino de caza que solo los lugareños conocían. La camioneta se hundió en la oscuridad absoluta del bosque. Condujo durante 5 minutos más antes de detenerse en un claro pequeño. Apagó el motor y ambos se quedaron inmóviles, respirando pesadamente, escuchando. En la distancia, podían oír el rugido de motores moviéndose en diferentes direcciones, buscándolos. «Tengo pruebas», dijo Dolores finalmente, rompiendo el silencio tenso. «Documentos que Sarah me envió días antes de morir. Ella sabía que estaba en peligro. Me los envió con instrucciones de entregarlos a las autoridades si algo le pasaba». Marcus se giró hacia ella en la oscuridad. «¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué esperó 3 años?» «Porque inmediatamente después de la muerte de Sarah, empezaron a cazarme», respondió Dolores con voz temblorosa. «Quemaron mi apartamento.
Mataron a mi hermana pensando que era yo. Tuve que desaparecer completamente. He estado huyendo desde entonces, viviendo en refugios, ocultándome en pueblos pequeños, usando nombres falsos. Pero hace un mes, recibí información de que su hermano Daniel estaba muerto. Lo encontraron en Tijuana con una bala en la cabeza. Y eso cambiaba todo. Marcus sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Danny está muerto? Lo siento, dijo Dolores, y por primera vez su voz se suavizó con genuina compasión. Pero su muerte me hizo darme cuenta de algo. Las personas que hicieron esto están limpiando cabos sueltos. Yo soy un cabo suelto. Usted, aunque no lo sepa, también lo es. Y si vamos a sobrevivir, si vamos a hacer que la muerte de Sarah signifique algo, necesitamos exponer todo ahora. Esta noche. Antes de que sea demasiado tarde. Los sonidos de los motores se habían desvanecido, pero Marcus sabía que no habían abandonado la búsqueda. Estaban reagrupándose, estableciendo perímetros, llamando refuerzos. Tenían recursos. Tenían números. Tenían toda la ventaja. ¿Dónde están los documentos?, preguntó Marcus. Dolores vaciló. En un lugar seguro. Un depósito de almacenamiento en Austin. Pero aquí está el problema, señor Cole. Los documentos solo cuentan la mitad de la historia. La otra mitad está enterrada en su propiedad. Literalmente enterrada. Marcus frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Sarah descubrió que su rancho estaba siendo usado como más que un vehículo de lavado de dinero en papel. Encontró evidencia de que estaban enterrando algo allí. Algo físico. Efectivo, probablemente. Millones de dólares en efectivo escondidos en algún lugar de sus 200 acres. Ella estaba tratando de encontrar la ubicación exacta cuando la mataron. Marcus pensó en su tierra, la propiedad que había conocido desde niño, cada colina y arroyo, cada árbol viejo y estructura derruida. ¿Dónde? ¿Dónde lo enterrarían? Esa es la pregunta que nos mantiene vivos, dijo Dolores. Porque si encontramos ese dinero, tenemos apalancamiento. Tenemos algo que quieren desesperadamente recuperar. Y podemos usarlo para negociar nuestra seguridad mientras entregamos las pruebas a las autoridades adecuadas. Un nuevo sonido cortó la noche, el batir distante de aspas de helicóptero. Dios mío, susurró Marcus. ¿Quiénes son estas personas? Dolores lo miró con ojos que habían visto demasiado. Son una red de crimen organizado que opera a través de la frontera. Cárteles mexicanos trabajando con empresarios estadounidenses corruptos. Abogados, agentes inmobiliarios, funcionarios bancarios, todos en el mismo negocio sucio. Y tienen personas en puestos de poder, señor Cole. En la policía estatal. En oficinas del condado. Incluso en agencias federales. El sonido del helicóptero se hizo más fuerte. Un reflector de búsqueda apareció a través de los árboles, barriendo el bosque en patrones sistemáticos. Marcus arrancó el motor de nuevo. Conozco un lugar. Una cabaña de casa abandonada a unos 15 kilómetros de aquí. Podemos llegar por arroyos donde el helicóptero no puede seguirnos. Pero tendremos que ir a pie desde aquí. Salieron de la camioneta hacia el aire helado de la noche. Marcus sacó una linterna pequeña de la guantera, junto con un revólver calibre .38 que guardaba para serpientes de cascabel. Mientras comenzaban a caminar hacia el bosque denso, Dolores se detuvo y agarró su brazo. Hay una cosa más, señor Cole. Algo en los documentos que Sarah descubrió. Algo sobre usted. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Sobre mí? Usted no es dueño de ese rancho por accidente. Fue específicamente transferido a su nombre hace 16 años por una razón. Alguien lo eligió, señor Cole. Alguien decidió que usted era el frente perfecto para su operación. Y según las notas de Sarah, esa persona conocía secretos sobre su pasado. Secretos que usted pensaba que estaban enterrados para siempre. El reflector del helicóptero barrió hacia ellos.
Márquez agarró la mano de Dolores y corrieron hacia la oscuridad protectora del bosque, mientras las palabras de ella resonaban en su mente. ¿Qué secretos? ¿Qué había en su pasado que pudiera ser usado como apalancamiento? Y lo más aterrador de todo, ¿cuánto de su vida había sido realmente suya? La caminata a través del bosque fue brutal. Marcus guió a Dolores por arroyos helados y barrancos empinados, moviéndose por pura memoria muscular en la oscuridad casi total. El helicóptero pasaba sobre ellos cada pocos minutos, su reflector convirtiendo la noche en un juego mortal de escondite. 2 veces tuvieron que tumbarse completamente inmóviles bajo la maleza mientras la luz barría a centímetros de sus cuerpos. Dolores, a pesar de su peso y edad, se mantuvo al ritmo sin quejarse, aunque Márquez podía escuchar su respiración laboriosa. Después de 1 hora de marcha agotadora, llegaron a la cabaña, una estructura destartalada de madera que probablemente no había visto ocupantes humanos en una década. Márquez pateó la puerta podrida hasta abrirla. El interior olía a moho y excrementos de animales, pero tenía techo y paredes que los ocultarían de la vista aérea. Encendió su linterna brevemente para inspeccionar el espacio, una habitación con una chimenea de piedra, una mesa volcada, y evidencia de que mapaches habían establecido residencia. No podemos hacer fuego, dijo Márquez, aunque ambos temblaban de frío. El humo nos delataría. Dolores asintió, envuelta aún en su abrigo, y se dejó caer sobre el suelo polvoriento. Necesitamos hablar sobre lo que Sarah descubrió. Sobre usted. Márquez se sentó frente a ella, su espalda contra la pared fría. No tengo secretos. Serví en el ejército. Me casé con Sarah. Heredé el rancho familiar cuando mi padre murió. Esa es mi vida. ¿Heredó el rancho? La voz de Dolores contenía una pregunta. Eso es lo que le dijeron. Pero los registros cuentan una historia diferente. Cuando su padre murió hace 16 años, el rancho tenía hipotecas masivas. Estaba a semanas de ser embargado. Pero entonces, misteriosamente, todas esas deudas fueron pagadas. $200,000 aparecieron de la nada. Márquez frunció el ceño. Mi padre tenía un seguro de vida. No tenía tal cosa, contraatacó Dolores. Sarah verificó. No había póliza de seguro. El dinero vino de una empresa fantasma llamada Desert Holdings LLC. Una empresa que no existía antes de ese año y que se disolvió inmediatamente después de la transferencia. El corazón de Márquez latía con fuerza. Recordaba esos meses después de la muerte de su padre, el estrés abrumador de las deudas que amenazaban con destruir el legado familiar. Y entonces su hermano Danny había llegado con las noticias, el seguro había sido procesado, el rancho estaba salvado. Marcus había estado tan aliviado que nunca había hecho preguntas. Danny se encargó del papeleo, dijo Márquez lentamente. Él dijo que todo estaba en orden. Y usted le creyó, dijo Dolores. Porque era su hermano. Pero, señor Cole, ese dinero fue el primer pago. Fue la inversión inicial de la organización criminal en su propiedad. Le salvaron el rancho porque lo necesitaban. Y necesitaban que usted fuera el dueño registrado, un veterano respetable, un hombre sin antecedentes penales, alguien que nunca levantaría sospechas. Marcus sintió náuseas. ¿Está diciendo que Danny trabajaba para ellos desde el principio? Creo que Danny estaba en deuda con las personas equivocadas, respondió Dolores suavemente. Deudas de juego, probablemente. Sarah encontró registros de que él debía dinero a casinos en Las Vegas, a prestamistas privados. Creo que hizo un trato. Su libertad a cambio de entregarle a usted y el rancho. Nunca pensó que lastimaría a nadie. Probablemente le dijeron que solo necesitaban usar la propiedad en los papeles, nada más. Pero Sarah descubrió que era más que eso, dijo Márquez amargamente. Mucho más. Durante años, usaron su rancho como punto de tránsito. Dinero del narcotráfico cruzaba la frontera, se convertía en propiedades legítimas, y luego se limpiaba a través de ventas y transferencias. Su tierra era el eslabón central en una cadena que lavaba millones cada mes. Afuera, el helicóptero hacía otro pase.
Voces distantes gritaban instrucciones en español. Los buscadores estaban peinando el área metódicamente. ¿Y el dinero enterrado?, preguntó Marcus. ¿Dónde entra eso? Dolores sacó una pequeña libreta impermeable de su sostén. Incluso en la tenue luz, Marcus podía ver que estaba llena de la letra apretada de Sarah. Su esposa era meticulosa. Documentó todo. En sus últimas semanas, notó que había actividad extraña en la sección norte de su propiedad. Equipos de construcción que aparecían tarde en la noche cuando usted estaba fuera vendiendo ganado. Excavadoras que trabajaban sin permiso oficial. Danny siempre tenía una excusa: reparaciones de cercas, mejoras de drenaje. La sección norte, murmuró Marcus. Eso es donde está el viejo granero de tabaco. Ha estado vacío durante 30 años. ¿Tiene sótano ese granero? Marcus asintió lentamente. Un sótano profundo. Mi abuelo lo usaba para almacenar tabaco antes de que esa industria colapsara en Texas. Pero está sellado. La entrada se derrumbó hace décadas. Los ojos de Dolores brillaron. ¿O eso es lo que le hicieron creer? Señor Cole, apuesto mi vida a que ese sótano fue excavado y reforzado. Es el escondite perfecto, en su propiedad, bajo un edificio que nadie tiene razón para entrar, oculto a simple vista. Un plan comenzó a formarse en la mente de Marcus. Si estuviéramos en lo correcto, si encontráramos ese dinero. Tendríamos evidencia física además de los documentos, terminó Dolores. Tendríamos algo tan concreto que ni siquiera los oficiales corruptos podrían ignorarlo. Y tendríamos apalancamiento para protegernos el tiempo suficiente para llevarlo a las autoridades correctas. ¿Las autoridades correctas? Marcus dejó escapar una risa áspera. Usted misma dijo que tienen personas en todas partes. No en todas partes, corrigió Dolores. Sarah estaba trabajando con un agente específico de la FBI. Un hombre llamado Robert Chen, estacionado en la oficina de San Antonio. Ella confiaba en él implícitamente. Está en sus notas. Si podemos llegar a él con las pruebas. Un nuevo sonido interrumpió su conversación: perros ladrando en la distancia. Perros de rastreo. Marcus se puso de pie de un salto. Encontraron mi camioneta. Están siguiendo nuestro rastro. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Dolores, también levantándose. 20 minutos. Tal vez 30 si tenemos suerte. Marcus pensó rápidamente. Hay un río a 1 kilómetro al este. Si llegamos allí, podemos romper el rastro de olor. Luego hay una carretera del condado donde podríamos conseguir transporte. ¿Conseguir? Robar, dijo Marcus sin rodeos. A estas alturas, ese es el menor de nuestros crímenes. Salieron de la cabaña hacia la noche helada. Los ladridos de los perros eran más fuertes ahora, más urgentes. Marcus podía imaginar a los sabuesos tirando de sus correas, siguiendo su rastro con precisión implacable. Mientras corrían hacia el río, Dolores gritó sobre el ruido de sus pies golpeando el suelo congelado: hay una cosa más en las notas de Sarah. Algo que encontró justo antes de morir. ¿Qué? Marcus saltó sobre un tronco caído. El nombre de la persona que está a cargo de toda la operación. La persona que ordenó su asesinato. Dolores resbaló en el hielo pero recuperó el equilibrio. No es quien usted piensa, señor Cole. No es un criminal de carrera ni un jefe de cártel. Llegaron al borde del río. El agua corría rápida y negra, alimentada por el deshielo de las montañas. Sería letal si se sumergían, pero su única oportunidad si solo vadeaban por los bordes. Marcus se giró hacia Dolores. ¿Quién es? Ella lo miró con expresión sombría, el reflector del helicóptero barriendo peligrosamente cerca. El juez Thomas Wetmore. El juez del condado que presidió la investigación de la muerte de Sarah. El hombre que descartó el caso como accidente. Él está a cargo de todo. Marcus sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El juez Whitmore había asistido al funeral de Sarah. Había estrechado su mano. Había mirado a Marcus a los ojos y le había dicho que lamentaba su pérdida.
Y todo ese tiempo, él era quien la había ordenado matar. El agua del río estaba tan fría que dolía como cuchillos. Marcus y Dolores avanzaron por la corriente poco profunda durante casi 1 kilómetro, sus piernas entumecidas, sus dientes castañeando incontrolablemente. Detrás de ellos, los ladridos de los perros se volvieron frenéticos y luego confusos cuando perdieron el rastro en el agua. Finalmente, Marcus ayudó a Dolores a salir en un punto donde la orilla era baja. Ambos colapsaron sobre la tierra congelada, temblando violentamente. Marcus sabía que tenían minutos, tal vez, antes de que la hipotermia se convirtiera en una amenaza real. La carretera jadeó, obligando a sus piernas a moverse. Está justo al otro lado de esos árboles. Cuando llegaron a la carretera del condado, vieron los faros de un vehículo que se aproximaba desde el sur. Marcus se posicionó en medio del camino, agitando los brazos. El vehículo, una camioneta pickup Ford más nueva que la suya, comenzó a reducir la velocidad. Pero entonces Marcus vio la calcomanía en el parabrisas, un emblema del departamento del sheriff del condado. «Corra», gritó, empujando a Dolores hacia la cuneta justo cuando la camioneta aceleraba directamente hacia ellos. No estaba reduciendo velocidad para ayudar. Estaba acelerando para atropellar. Rodaron hacia la maleza justo cuando la camioneta pasaba rugiendo, tan cerca que Marcus sintió el calor de los neumáticos. El vehículo derrapó hasta detenerse unos 30 metros más adelante. Una puerta se abrió. «No tiene a dónde ir, Co». La voz era familiar. El ayudante del sheriff McDawson, un hombre que había jugado póker con Marcus docenas de veces. «Haga esto fácil. Entregue a la mujer y tal vez usted viva para verla mañana». Marcus sacó su revólver .38 del cinturón mojado. 6 balas contra todo un departamento corrupto. Las probabilidades no eran buenas. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Whitmore?», gritó Marcus, ganando tiempo mientras empujaba a Dolores más profundo en los arbustos. Dawson soltó una risa dura. «Desde el principio, amigo. ¿Crees que alguien en este condado mueve un dedo sin la aprobación del juez? Él es dueño de todos nosotros. Banqueros, policías, comisionados del condado. Y ahora es dueño de ti también, te guste o no. Él mató a mi esposa». «Tu esposa se metió donde no debía», respondió Dawson fríamente. «Ella tenía una vida buena, Co. Podía haber simplemente disfrutado de tu rancho, de tu matrimonio. Pero no, tenía que jugar a la heroína. Tenía que ser honrada». Escupió la última palabra como si fuera veneno. Otro vehículo apareció desde el norte, y luego otro. Marcus podía ver el brillo de las luces del helicóptero convergiendo hacia su ubicación. Estaban rodeados. Dolores agarró su brazo. «El plan solo funciona si usted sobrevive. Necesita llegar a su rancho, encontrar ese dinero. Yo los distraeré». «Absolutamente no», dijo Marcus firmemente. «Escuche», susurró ella urgentemente. «Yo soy vieja. Estoy enferma. Tengo diabetes, problemas cardíacos. He estado huyendo durante 3 años y estoy cansada. Pero usted puede terminar esto. Usted puede hacer que la muerte de Sarah signifique algo. No voy a dejarte». Dolores sonrió tristemente. Ya lo hizo, hace 3 años, cuando le dio su abrigo a una extraña temblorosa. En ese momento, usted eligió la bondad sobre la indiferencia. Eligió ayudar a alguien aunque no tenía que hacerlo. Y esa elección nos trajo hasta aquí. Ahora necesita hacer otra elección. Metió la mano en el bolsillo interior del abrigo de Marcus y sacó una pequeña llave. «Depósito de almacenamiento 247, Austin Storage Plaza en la calle Lamar. Los documentos de Sarah están allí. Todo lo que necesita para destruir la operación de Whitmore». La presionó en la mano de Marcus. «Vaya. Ahora». Antes de que Marcus pudiera protestar, Dolores se levantó y salió corriendo de los arbustos en la dirección opuesta, gritando y agitando los brazos. «Aquí. Estoy aquí, idiotas. Vengan a buscarme».
Los reflectores se giraron hacia ella inmediatamente. Marcus escuchó gritos, el motor de la camioneta de Dawson rugiendo a la vida. Todos los recursos se movían hacia Dolores, alejándose de su posición. Con el corazón rompiéndose, Marcus corrió en la otra dirección, adentrándose más en el bosque. Detrás de él, escuchó disparos. Una vez. 2 veces. Luego silencio. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas amenazaron con colapsar. Cuando finalmente se detuvo, apoyándose contra un árbol para recuperar el aliento, se dio cuenta de que estaba llorando. Por Sarah. Por Dane. Por Dolores, una mujer cuyo nombre apenas conocía pero que había sacrificado todo para darle una oportunidad. Le tomó 3 horas más de caminata llegar a una pequeña estación de servicio en las afueras del condado de Travis. El empleado nocturno, un joven con cara de acné que estaba más interesado en su teléfono que en los clientes, apenas lo miró. Marcus usó el teléfono público para llamar a un taxi. Mientras esperaba, estudió la llave que Dolores le había dado. Era pequeña, insignificante. Pero representaba la última esperanza de justicia. El taxi llegó 30 minutos después. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Marcus casi dijo Austin, pero se detuvo. Si iban directamente al depósito de almacenamiento, estarían esperándolo. Whitmore tendría personas vigilando ese lugar las 24 horas del día. Mi rancho, dijo en cambio. Carretera del condado 1847, cerca de Broken Creek. El conductor frunció el ceño. Eso está a casi 80 millas, amigo. Va a costar. Marcus sacó su billetera empapada y tiró todo el efectivo que tenía en el asiento delantero. Conduzca. Durante el viaje, Marcus formuló un plan. Primero, necesitaba llegar al viejo granero de tabaco. Si Dolores tenía razón sobre el dinero enterrado, esa sería su prueba física, su apalancamiento. Luego necesitaba obtener los documentos del depósito de almacenamiento. Y finalmente, necesitaba llegar al agente Chen de la FBI antes de que Whitmore pudiera detenerlo. Era un plan terrible con 1000 formas de salir mal. Pero era el único plan que tenía. El taxi lo dejó al final del largo camino de entrada a su rancho justo cuando el cielo del este comenzaba a aclararse con el primer indicio del amanecer. Marcus le pagó al conductor y observó las luces traseras desaparecer en la distancia. Su rancho se veía igual que siempre, la casa principal, el granero nuevo donde guardaba su equipo, los corrales de ganado. Y al norte, apenas visible en la luz tenue, el viejo granero de tabaco que no había entrado en años. Marcus comenzó a caminar hacia allá, pero algo lo hizo detenerse. Un instinto, un cosquilleo en la nuca que había mantenido vivo en las zonas de combate de Afganistán. Algo estaba mal. Entonces lo vio, un brillo tenue en la ventana de su casa. Alguien estaba dentro. Y de pie en el porche, esperándolo como si tuviera todo el tiempo del mundo, estaba el juez Thomas Wedmore. El hombre tenía 70 años, cabello plateado perfectamente peinado incluso a esta hora temprana, vestía un traje de 3 piezas como si estuviera a punto de presidir un tribunal. En su mano sostenía un arma. Bienvenido a casa, Marcus, dijo Whitmore, su voz llevándose en el aire quieto de la mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Comenzando por donde está la mujer gorda que ayudaste anoche, y terminando con cómo vas a morir. Marcus se quedó congelado, calculando distancias. Estaba a unos 30 metros de Whitmore, demasiado lejos para su revólver .38 contra la pistola automática del juez. El cielo se aclaraba rápidamente, eliminando cualquier ventaja que la oscuridad pudiera haberle dado. La mujer está muerta, dijo Marcus, manteniendo su voz firme. Tu ayudante del sheriff se encargó de eso. Whitmore inclinó la cabeza, estudiándolo. Dawson me reportó que le dispararon, sí. Pero curiosamente, no pudieron encontrar un cuerpo. El río se la llevó, aparentemente. Qué conveniente. Bajó los escalones del porche lentamente. Sabes, Marcus, siempre me agradaste. Hombre honesto, trabajador. Veterano.
Exactamente el tipo de cara que necesitábamos para esta operación. ¿Por qué Sarah? La voz de Marcus se quebró. ¿Por qué tenías que matarla? Porque tu esposa era demasiado inteligente para su propio bien, respondió Whitmore con un suspiro, como si estuviera discutiendo el clima. El FBI la reclutó porque era brillante. Le dieron acceso a registros financieros, la dejaron investigar. Pensaron que estaban siendo astutos, usando a una abogada local que nadie sospecharía. Pero subestimaron cuán profundo habíamos penetrado el sistema. Tenías un topo en el FBI. Whitmore sonrió. Tengo topos en todas partes, Marcus. Ese es el secreto para sobrevivir 30 años en este negocio. Información. Saber quién puede ser comprado, quién puede ser chantajeado, quién necesita ser eliminado. Se acercó más. Tu hermano Danny, por ejemplo. Buen chico, mal con los números. Nos debía tanto dinero que su única salida era cooperar. ¿Y lo mataste de todos modos? Danny se volvió descuidado. Empezó a hablar demasiado en los bares de Tijuana, presumiendo sobre sus conexiones. Se convirtió en un pasivo. Whitmore se encogió de hombros. En los negocios, eliminas los pasivos. Marcus sintió rabia hirviendo en su pecho, pero la mantuvo controlada. La rabia te hacía cometer errores. ¿Qué quieres, Whitmore? Quiero que me digas dónde escondió Dolores Ramírez los documentos de Sarah. Quiero que me entregues cualquier copia que ella te haya dado. Y luego. Whitmore hizo una pausa, considerando. Luego vas a tener un accidente desafortunado. Tal vez un incendio en el granero. Tal vez una caída desde tu techo mientras hacías reparaciones. Los accidentes le suceden a la gente todo el tiempo en los ranchos. Y si no coopero, simplemente me disparas aquí y ahora. Oh, podría, admitió Whitmore. Pero preferiría que pareciera natural. Menos preguntas. Menos papeleo. Tengo una reputación que mantener en este condado. Marcus dejó escapar una risa áspera. Una reputación. Eres un asesino. Un criminal. Soy un pragmático, corrigió Whitmore. Este condado estaba muriendo, Marcus. Sin empleos, sin futuro, solo ranchos en quiebra y pueblos fantasma. Yo traje dinero. Mantuve viva la economía local. Las personas tienen trabajos, las empresas sobreviven. ¿Crees que alguien realmente se preocupa de dónde viene el dinero? Sarah se preocupaba. La expresión de Whitmore se endureció. Sarah era una idealista tonta. Y los idealistas son peligrosos. Levantó su arma. Suficiente charla. ¿Dónde están los documentos? Marcus respiró profundamente. Era ahora o nunca. En el granero de tabaco. Dolores los escondió allí anoche antes de que la capturaran. Whitmore frunció el ceño. ¿El viejo granero al norte? ¿Cuándo estuvo ella aquí? Mientras tú estabas organizando tu cacería humana, ella se desvió, vino aquí, y escondió todo en el sótano del granero. Registros bancarios, testimonios, fotografías. Todo. Marcus señaló hacia el norte. Está todo allí. Puedes ir a comprobarlo tú mismo. Creo que lo haremos juntos, dijo Whitmore, indicándole con el arma. Camina. Y Marcus, si intentas algo heroico, te disparo en la columna vertebral y te dejo paralizado mientras quemo todo lo que amas. ¿Entendido? Marcus caminó hacia el granero de tabaco con Whitmore 5 pasos detrás de él, el arma siempre apuntando. El sol estaba saliendo ahora, pintando el cielo de rosa y dorado. Iba a ser un día hermoso. Marcus se preguntó si sería el último que vería. Llegaron al granero. La estructura se inclinaba peligrosamente, su madera podrida después de décadas de abandono. Marcus empujó la puerta grande, que se abrió con un gemido de protesta. El interior estaba oscuro y olía a tierra húmeda y vegetación en descomposición. En el centro del piso había una trampilla de madera que Marcus no había visto en años, cubierta de escombros y telarañas. Ahí abajo, dijo Marcus, señalando.
Ella dijo que estaba en el sótano. Whitmore miró la trampilla con desconfianza. Ábrela. Marcus apartó los escombros y tiró del asa de hierro oxidado. La trampilla se abrió revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Baja primero, ordenó Whitmore. Despacio. Marcus descendió los escalones crujientes, cada uno protestando bajo su peso. El aire del sótano era frío y húmedo. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, pudo ver que el espacio era mucho más grande de lo que recordaba. Y entonces vio por qué. El sótano había sido completamente renovado. Las paredes estaban reforzadas con concreto moderno. Luces LED estaban instaladas en el techo, aunque actualmente apagadas. Y a lo largo de las paredes había estantes metálicos. Estantes que estaban completamente vacíos. Dios mío, susurró Whitmore detrás de él, bajando también. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está qué? Preguntó Marcus, aunque su corazón se aceleró cuando comprendió. El dinero. Había $42 millones aquí. Efectivo de 6 operaciones diferentes. Whitmore giró en círculos, su arma agitándose salvajemente. ¿Dónde demonios está? Marcus pensó rápidamente. Dolores había tenido razón sobre el sótano, sobre todo. Pero alguien había llegado primero. Alguien había vaciado el escondite. Tal vez tus socios decidieron que ya no confiaban en ti, dijo Marcus cuidadosamente. El disparo pasó tan cerca de su oreja que sintió el calor de la bala. No juegues conmigo. Tú hiciste esto. Tú y esa perra gorda. La movieron antes de que llegaras aquí. Yo llegué desde el taxi, dijo Marcus. No tuve tiempo para mover nada. La mente de Whitmore estaba visiblemente corriendo, tratando de reconstruir quién podría haberlo traicionado. Y en ese momento de distracción, Marcus vio su oportunidad. Se lanzó hacia adelante, golpeando el brazo de Whitmore justo cuando disparaba de nuevo. La bala se incrustó en el techo de concreto. Los dos hombres chocaron, cayendo al suelo de tierra. A pesar de su edad, Whitmore era sorprendentemente fuerte, alimentado por décadas de corrupción y arrogancia. Lucharon por el arma, rodando por el suelo. El dedo de Whitmore encontró el gatillo y disparó salvajemente. Marcus sintió que una bala le rozaba el costado, un dolor ardiente que lo hizo gritar. Pero Marcus tenía 30 años de memoria muscular del combate. Golpeó el antebrazo de Whitmore contra el suelo hasta que el arma se soltó, luego le dio un puñetazo en la mandíbula que dejó al juez aturdido. Marcus agarró el arma y retrocedió, apuntándola al hombre que había asesinado a su esposa. Dame una razón, jadeó Marcus, la sangre empapando su camisa. Dame una maldita razón para no volarle la cabeza ahora mismo. Whitmore escupió sangre, su cara perfectamente cuidada ahora manchada y magullada. Hazlo. Adelante. Pero sin esos documentos, sin el dinero, no tienes prueba de nada. Mi palabra contra la tuya. Y yo soy un respetado juez del condado. Tú eres solo un ranchero loco de dolor que finalmente se quebró 3 años después de perder a su esposa. Marcus sabía que tenía razón. Pero entonces escuchó algo que hizo que su corazón saltara: sirenas. Múltiples vehículos acercándose rápidamente. Mis hombres, dijo Whitmore con una sonrisa sangrienta. Ya terminó, Marcus. Pero cuando las puertas de los vehículos comenzaron a cerrarse de golpe afuera, Marcus escuchó una voz que no esperaba. FBI. Salgan con las manos arriba. Y entonces, imposiblemente, milagrosamente, escuchó otra voz. Una voz que reconocería en cualquier lugar. Marcus Cole está ahí abajo. Es la víctima, no el perpetrador. El juez Whitmore es su objetivo. Era Dolores. Malditamente viva. Marcus miró a Whitmore, vio el terror en los ojos del hombre por primera vez, y sonrió. Creo que subestimaste a esa mujer gorda, juez. Igual que subestimaste a mi esposa. Mientras los agentes del FBI descendían las escaleras, armas en alto, Marcus finalmente bajó su arma. Se acabó.
Después de 3 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de vivir en una mentira, finalmente se había terminado. Whitmore fue esposado y arrastrado escaleras arriba, murmurando amenazas legales que nadie escuchaba ya. Marcus, con sangre goteando de su herida en el costado, siguió más despacio. Cuando salió del granero a la brillante luz del sol, vio a Dolores de pie junto a un hombre asiático de traje, el agente Chen, sin duda. Ella estaba pálida, con el brazo vendado, pero viva. Muy viva. Sus ojos se encontraron a través del patio. Dolores asintió una vez, un gesto simple que contenía todo, gratitud, respeto, el reconocimiento de que habían sobrevivido juntos a lo imposible. Y Marcus comprendió la verdad final que Sarah siempre había conocido, la lección que Dolores le había enseñado al precio de casi todo. A veces la bondad no es debilidad. A veces es la cosa más valiente, más peligrosa, más poderosa que puedes elegir. Un simple acto de compasión hacia una extraña en una noche fría había desmantelado un imperio de corrupción que había estado operando durante décadas. Había comenzado con un abrigo. Y terminó con justicia. Mientras los paramédicos corrían hacia él, mientras el rancho que había sido su prisión se transformaba en su liberación, Marcus finalmente permitió que sus lágrimas fluyeran. Por Sarah, que había muerto persiguiendo la verdad. Por Danny, que había pagado el precio de sus propias debilidades. Por Dolores, que había convertido su supervivencia en venganza. Y por sí mismo, porque después de 3 años en la oscuridad, finalmente había vuelto a ver la luz.